En realidad quería olvidarme del ministro lo máximo posible. Solo después de dejar de trabajar en Hadassah, me acordé de repente de que hubo un holocausto. Hay algún tipo de supresión de una persona. Los tiempos no eran buenos, así que lo reprimí y ahora todo está bien nuevamente. Pienso que este momento en el que estoy sentado aquí es un gran momento en la vida. Hay un gran aprecio tanto personal como del público en general. Tu historia es muy emotiva y llena de orgullo. Tengo 2 hijos que estarán sanos y 3 nietos y 2 bisnietos. Así que esa es la victoria. Tienes una lección muy ilustrada. Tienes un nieto que es piloto y son ellos los que están evitando otro holocausto. Es un honor para mí, señor ministro, contar la verdadera historia del pueblo judío tunecino que durante muchos años, desde la creación del Estado, no nos reconoció y no sabían quiénes éramos realmente. De donde venimos y construimos una vida a partir de los fragmentos de nuestras vidas. No teníamos nada, no sabíamos ningún idioma, no teníamos padres, teníamos a nuestros hijos viviendo entre nosotros. Las familias tendrán un hogar para sus generaciones. Por favor, vengan al país y que haya paz hasta que sean tan sabios para que el mundo lo sepa. Las historias de heroísmo de todos ustedes, especialmente de niños, porque pasaron por el Holocausto y esos días como niños, me conectan con 2 cosas. Soy psicólogo infantil, esa es mi profesión, y trabajo en ella todos los días, incluso en estos días, y soy consciente de las dificultades que tienen los niños de todo el mundo. Y pensar en ustedes por actuar de esa manera, el ingenio y la supervivencia como niños, son cosas que son un testimonio de la fuerza del alma, que es difícil de describir en absoluto, y en situaciones muy, muy difíciles e inconcebibles. Mi padre fue el único sobreviviente de toda su familia, destruida en Polonia, pero ni siquiera sabe dónde está. Mi padre simplemente llegó a Israel cuando era joven en 1933, y esa es la razón por la que siguió vivo. Son muy conmovedores sus relatos personales, que son también las historias de nuestro kibbutz, y que aquí recordamos con profundo dolor y profundo sufrimiento, pero también en una gran alegría que ninguna nación ha experimentado jamás. Hay una fuerza vital en nosotros. Dijiste fragmentos de una fuerza vital que nos permitió superar las cosas más terribles de la historia de la humanidad y regresar y reconstruir su país y nuestro Estado. Y esta generación es una continuación de vuestra generación. Son una cosa maravillosa, simplemente maravillosa. Los encuentras en el campo, los encuentras en Gaza, los encuentras en la frontera libanesa. Ustedes están emocionados y ellos lo entienden. Ellos entienden. Pueden que no sepan que es un stutma, es cierto, pero ellos saben que están luchando por nuestro futuro y por la existencia de nuestro pueblo. Ellos lo saben. Ellos dicen que están listos para luchar con gran poder y con todas sus fuerzas. Y si preguntamos, ¿de dónde viene ese poder? Entonces les preguntaré, ¿de dónde ustedes sacan esos poderes? Este espíritu es como una gran llama. ¡Qué gran poder! No quiero que nos amen, me encantaría. No es mi ambición. Quiero que nos respeten. Puedes tener a personas diferentes entre sí, pero las naciones no se atacan entre sí. Si son lo suficientemente fuertes, te respetan. Y si eres débil, no pueden. Y eso es lo que le hicieron a los judíos. Nos elogiaron.
Let us have a moment of silence honoring the victims of the Holocaust. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su
corazón